1.429 millones de personas. Ese es el número que cambió la geopolítica mundial en abril de 2023, cuando India oficialmente superó a China como el país más poblado del planeta. Y no es solo una estadística más para el libro de récords Guinness. Es el momento exacto en el que el elefante indio decidió que ya estaba harto de ver cómo el dragón chino se llevaba toda la atención. Bienvenidos al ascenso de la nueva superpotencia que tiene a Estados Unidos y China mirando por encima del hombro. Pero antes de meternos de lleno en esta historia, que va a cambiar tu forma de ver el tablero geopolítico mundial, si todavía no estás suscrito a Pulso Político Noticias y Análisis en Tiempo Real, dale al botón ahora mismo. Aquí analizamos las tendencias geopolíticas que los medios tradicionales apenas mencionan, con datos reales, contexto histórico, y sí, con ese toque de sarcasmo que hace todo más digerible. Y ya que estás aquí, déjame en los comentarios desde dónde nos ves y si creías que India podía realmente convertirse en superpotencia. Apuesto a que la mayoría pensabais que esto era puro humo. Y es que cuando hablamos de India no estamos hablando de cualquier país emergente, estamos hablando de la economía que crece al 7% anual de forma consistente, que tiene la cuarta fuerza militar más grande del mundo y que se proyecta para convertirse en la segunda economía global para 2050. Sí, habéis leído bien, segunda economía del mundo, solo detrás de China pero muy por delante de Estados Unidos. Y todo esto mientras mantiene un equilibrio diplomático tan delicado que haría sonrojar hasta a los suizos. Pero volvamos al principio porque esta historia es fascinante. Durante siglos, China ostentó el título de país más poblado del mundo. Era algo que dábamos por sentado, como que el sol sale por el este o que Rusia tiene frío. Pero resulta que la política del hijo único de China, esa brillante idea que implementaron en 1979, finalmente pasó factura. La población china alcanzó su pico en 2022 y desde entonces está en declive. Mientras tanto, India seguía creciendo sin que nadie le prestara demasiada atención. Y aquí está lo verdaderamente interesante. La edad media en India es de 28 años, 28, mientras China envejece a velocidad nacho-vidaliana con una edad media que supera los 38 años y sigue subiendo. India tiene una población joven, energética y cada vez más educada. Es lo que los economistas llaman el dividendo demográfico, pero que básicamente significa que tienes un montón de gente en edad de trabajar, producir, consumir y pagar impuestos. Es el sueño húmedo de cualquier ministro de Economía. Pero diréis, ¿y qué tiene que ver todo esto con que Estados Unidos y China estén preocupados? Pues resulta que India está jugando al ajedrez tridimensional mientras el resto del mundo juega a las damas. Bajo el liderazgo de Narendra Modi, que lleva en el poder desde 2014, India ha implementado una estrategia de política exterior tan astuta que da envidia. Se llama autonomía estratégica, que es la forma elegante de decir que India hace lo que le da la gana sin pedir permiso a nadie. Necesitan petróleo barato, pues lo compran a Rusia mientras Occidente impone sanciones. Quieren tecnología y alianzas militares, pues se alían con Estados Unidos en el Quad, ese grupo que incluye también a Japón y Australia y que básicamente existe para contener a China. ¿Tienen conflictos fronterizos con China? Pues se pelean en el Himalaya, pero siguen haciendo negocios. Es la diplomacia del siglo XXI llevada a su máxima expresión. Todos los beneficios, ninguno de los compromisos. Y los números no mienten, amigos. India tiene el cuarto ejército más grande del mundo con más de 1.400.000 soldados activos. Tiene armas nucleares desde 1974. Es el quinto mayor productor de acero del mundo. Es el tercer mayor consumidor de energía. Y por si fuera poco, es el centro tecnológico donde todas las grandes empresas occidentales tienen sus equipos de desarrollo. Cuando llamas al soporte técnico de Apple, Microsoft o Google, lo más probable es que estés hablando con alguien en Bangalore. Pero aquí viene la parte que realmente asusta a Washington y Beijing. India no está eligiendo bando.
Y en un mundo cada vez más polarizado entre el bloque occidental liderado por Estados Unidos y el bloque no alineado que gravita alrededor de China y Rusia, tener a 1.429 millones de personas que se niegan a meterse en ninguna caja es un problema, o una oportunidad, dependiendo de cómo lo mires, porque resulta que India está liderando lo que se llama el Sur Global, ese concepto que engloba a los países en desarrollo que están hartos de que Estados Unidos y Europa les digan qué hacer. India preside el G20, es miembro fundador de BRICS junto con Brasil, Rusia, China y Sudáfrica, y está expandiendo su influencia en África, Oriente Medio y el sudeste asiático a una velocidad que pone nerviosos a todos los que pensaban que el siglo XXI sería una batalla a dos bandas. Así que en los próximos capítulos os voy a desgranar exactamente cómo India está jugando esta partida maestra, cómo mantiene contentos a rusos y estadounidenses simultáneamente, cómo está usando BRICS para desafiar el orden económico occidental sin declarar una guerra abierta, y cuáles son las armas secretas que tiene en su arsenal. Porque si hay algo claro, es que India no va a pedir permiso para convertirse en superpotencia. Ya está en camino, y el resto del mundo tendrá que adaptarse. Ahora viene la parte donde India demuestra que tiene más cara que espalda, porque resulta que mientras Estados Unidos intenta que todos sus aliados se pongan en fila para sancionar a Rusia, India está ahí comprando petróleo ruso con descuento como si nada. Y cuando Rusia espera lealtad absoluta por esa amistad histórica, India se da la vuelta y firma acuerdos militares con Estados Unidos. Es el equilibrismo geopolítico más impresionante que verás en tu vida, y Modi lo está ejecutando como si fuera un número de circo del Cirque du Soleil. Pero empecemos por entender la relación con Rusia, porque aquí hay historia de verdad. Desde la Guerra Fría, la Unión Soviética fue el principal proveedor de armas de India. Y cuando digo principal, es que estamos hablando del 76% de todas las importaciones militares indias en 2009. Tanques rusos, aviones de combate rusos, submarinos rusos, hasta los malditos rifles que usan los soldados indios son AK-203 fabricados en India bajo licencia rusa. Es una dependencia que se construyó durante décadas y que simplemente no se puede romper de la noche a la mañana. Y aquí está lo verdaderamente astuto. India no quiere romperla. ¿Por qué? Pues porque Rusia ofrece algo que Occidente nunca ha estado dispuesto a dar: transferencia de tecnología sin condiciones. Cuando India compra un sistema de defensa ruso, no solo obtiene el hardware, obtiene los planos para fabricarlo en casa. El BrahMos, ese misil supersónico que es el orgullo de la industria militar india, es un proyecto conjunto con Rusia. Los cazas Su-30 MKI que patrullan la frontera con China son de diseño ruso, pero fabricados en India. Es la independencia estratégica convertida en metal y pólvora. Pero esperad, porque aquí viene la parte deliciosa. Cuando Occidente impuso sanciones brutales a Rusia por la invasión de Ucrania en 2022, todos esperaban que India se pusiera del lado de la democracia y los derechos humanos. Sorpresa. India incrementó sus compras de petróleo ruso. Pasaron de comprar prácticamente nada a convertirse en el mayor comprador de crudo ruso con descuento. Estamos hablando de un aumento del 1000%. Y lo mejor de todo es que India refinaba ese petróleo y lo vendía a Europa, que oficialmente no podía comprar directamente a Rusia, pero no tenía problemas en comprárselo a India. La hipocresía en su máxima expresión, pero India sacando beneficio. Ahora bien, diréis, ¿y Estados Unidos no se enfadó? Pues resulta que no tanto como esperaríais. ¿Por qué? Porque India es demasiado importante para el verdadero objetivo estratégico de Washington: contener a China. Y aquí es donde entra el Quad, ese grupito formado por Estados Unidos, India, Japón y Australia, que básicamente existe para rodear a China en el Indo-Pacífico. Estados Unidos necesita a India en ese grupo como el aire que respira, así que tiene que aguantar que los indios hagan negocios con Rusia. Y la cosa se pone aún mejor.
India participa en ejercicios militares con Estados Unidos, tiene acuerdos de intercambio de inteligencia y está comprando cada vez más armas estadounidenses, drones, aviones de transporte, sistemas de vigilancia marítima, pero al mismo tiempo sigue comprando el sistema de defensa aérea S-400 de Rusia, uno de los más avanzados del mundo, y que, por cierto, Estados Unidos amenazó con sancionar, pero al final no hizo nada porque, sorpresa, necesita a India más de lo que India necesita a Estados Unidos. Pero el verdadero arte del equilibrismo se ve con China. India y China comparten una frontera de más de 3.000 kilómetros que está en disputa desde hace décadas. En 2020 tuvieron un enfrentamiento en Galwan, donde murieron soldados de ambos lados a palos y piedras, porque ninguno quería escalar a un conflicto armado real. Desde entonces, la tensión está a nivel nacho-vidaliano. Pero aquí está lo fascinante. India y China son ambos miembros de BRICS, participan en las mismas cumbres y siguen haciendo comercio bilateral que supera los 100.000 millones de dólares anuales. ¿Cómo es posible? Pues porque India ha entendido algo que muchos países no comprenden. Puede ser rival de alguien en un ámbito y socio en otro. Con China, India compite geopolíticamente pero coopera económicamente cuando le conviene. Con Rusia mantiene una amistad estratégica, pero diversifica sus proveedores militares. Con Estados Unidos se alía en temas de seguridad, pero no renuncia a su autonomía en política exterior. Es el multilateralismo del siglo XXI, donde las alianzas son flexibles y los intereses nacionales están por encima de las ideologías. Y lo más brillante de todo es que India lo hace sin pedir disculpas. Cuando le preguntan por qué sigue comprando petróleo ruso, el ministro de Exteriores indio responde que Europa compró más petróleo ruso en un mes de lo que India compró en todo el año. Cuando le preguntan por qué se alía con Estados Unidos, responde que India siempre ha sido una democracia y defiende el orden basado en reglas. Cuando le preguntan por China, responde que India está comprometida con el diálogo, pero no va a ceder en sus fronteras. Es la diplomacia del espejo, cada uno ve lo que quiere ver. Así que aquí lo tenéis claro. India está jugando con las tres superpotencias simultáneamente, sacando ventajas de cada relación sin comprometerse totalmente con ninguna. Y tanto Estados Unidos como China y Rusia tienen que aguantarse porque necesitan a India, tanto como India los necesita a ellos. Es el equilibrio perfecto de un país que entendió que en el siglo XXI la verdadera superpotencia es la que no necesita elegir bando. Y ahora llegamos a la joya de la corona de la estrategia india, BRICS. Ese acrónimo que suena a una marca de detergente, pero que en realidad representa la alianza más peligrosa para el orden mundial establecido. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 5 países que juntos representan más del 40% de la población mundial y que en 2023 decidieron que ya estaban hartos de que Estados Unidos y Europa les dijeran cómo debían funcionar sus economías. Y adivina quién está liderando la carga sin hacer demasiado ruido. Exacto, India. Pero para entender por qué BRICS es tan importante, tenemos que hablar de números que os van a volar la cabeza. En 2022, el PIB combinado de BRICS superó los 26 billones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, el G7, ese club exclusivo de las democracias occidentales más ricas, tiene un PIB de unos 30 billones. La diferencia se está cerrando a velocidad nacho-vidaliana, y cuando BRICS se expandió en 2023 para incluir a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía e Irán, esa brecha se cerró aún más. Pero diréis, ¿y qué hace exactamente BRICS aparte de reunirse y sacarse fotos? Pues resulta que bastante. Primero, está el nuevo Banco de Desarrollo, creado en 2014 con 100.000 millones de dólares de capital inicial. Es básicamente el FMI de los países emergentes, pero sin las condiciones draconianas que el Fondo Monetario Internacional Occidental impone. ¿Necesitas financiación para infraestructura? El nuevo Banco de Desarrollo te la da sin exigir que privatices la sanidad o recortes el gasto social.
Es el financiamiento con características chinas, bueno, y rusas, e indias, y brasileñas. Y luego está el tema de la desdolarización, que es básicamente el intento de quitarle al dólar su estatus de moneda de reserva mundial. Suena a ciencia ficción, pero India está en el centro de esta movida. Ha empezado a comerciar con Rusia en rupias, con Emiratos en dirhams y rupias, y está negociando acuerdos similares con otros países. ¿Por qué es esto importante? Porque durante décadas, si querías comprar petróleo, tenías que hacerlo en dólares. Eso le daba a Estados Unidos un poder económico descomunal. Pero si los países pueden comerciar directamente en sus propias monedas, ese poder se diluye. Pero aquí está lo verdaderamente brillante de la estrategia india en BRICS. India no está tratando de destruir el sistema occidental, está construyendo una alternativa mientras mantiene un pie en ambos campos. Modi asiste a las cumbres del G20 y también a las de BRICS. India comercia con Estados Unidos y también impulsa la desdolarización. Es el hedging perfecto. Apuestas a todos los caballos para que no importa quién gane, tú sales beneficiado. Y esto pone absolutamente nerviosos tanto a Washington como a Beijing. A Washington porque ve cómo su hegemonía económica se erosiona poco a poco. A Beijing porque aunque China es el miembro más poderoso de BRICS, India se está posicionando como el líder moral del grupo. ¿Cómo? Pues presentándose como la única democracia grande del bloque, como el país que puede hacer de puente entre el sur global y Occidente, y como el contrapeso necesario para evitar que BRICS se convierta en un club de autocracias liderado por China. Y los números respaldan esta ambición. India es el país de BRICS con el crecimiento más rápido, mientras China lucha con una población que envejece y una economía que se desacelera. India crece al 7% anual, mientras Rusia está sancionada hasta las cejas y Brasil navega crisis políticas constantes. India mantiene estabilidad y atrae inversión extranjera como si no hubiera mañana. En 2023, India recibió más de 84,000 millones de dólares en inversión extranjera directa. Es el tercer destino más atractivo del mundo para los inversores. Pero esperad, porque aquí viene la parte que realmente asusta a Occidente. BRICS está expandiéndose y no es casualidad que los nuevos miembros sean países clave en sectores estratégicos. Arabia Saudí y Emiratos controlan el petróleo del Golfo. Irán tiene gas natural por montones. Egipto controla el canal de Suez. Etiopía es la puerta de entrada al Cuerno de África. Y todos ellos están dispuestos a comerciar en monedas locales, a usar el nuevo Banco de Desarrollo en lugar del Banco Mundial, y a construir un orden económico que no dependa de las instituciones de Bretton Woods. India está en el centro de todo esto, tejiendo alianzas bilaterales con cada nuevo miembro. Con Emiratos firmó un acuerdo comercial histórico. Con Arabia Saudí está negociando importaciones masivas de petróleo pagadas en rupias. Con Egipto está desarrollando proyectos de infraestructura. India no está esperando a que BRICS actúe como bloque unificado. Está construyendo su propia red de alianzas dentro del grupo. Pero aquí está el dilema. ¿Puede India realmente liderar el sur global sin alienar a Occidente? ¿Puede impulsar la desdolarización mientras mantiene buenas relaciones con Estados Unidos? ¿Puede ser parte de BRICS y del Quad simultáneamente? Hasta ahora, la respuesta ha sido un rotundo sí. Modi ha demostrado que en el mundo multipolar del siglo XXI no necesitas elegir bando, puedes crear tu propio bando. Así que aquí lo tenéis claro. BRICS no es solo un club de países emergentes que se juntan a quejarse de Occidente, es el embrión de un orden económico alternativo, y India está posicionándose no como el músculo del grupo, ese papel es de China, sino como el cerebro estratégico, porque al final del día, cuando tienes 1.429 millones de personas, una economía que crece más rápido que la de todos tus vecinos, y la habilidad diplomática para mantener contentos a todos, no necesitas gritar para que te escuchen. Tu mera existencia ya cambia las reglas del juego. Ahora vamos a lo que realmente importa cuando hablas de superpotencias, el arsenal.
Y no me refiero solo a tanques y misiles, aunque de esos también tenemos que hablar. Me refiero a las 3 armas secretas que hacen que India sea imparable. Una población joven cuando el resto del mundo envejece, un sector tecnológico que está comiendo el almuerzo a Silicon Valley y reformas económicas que están convirtiendo al elefante indio en un guepardo. Y cuando ves los números juntos, entiendes por qué Washington y Beijing están sudando. Empecemos por la demografía, porque aquí está el verdadero superpoder de India. Mientras China se enfrenta a una crisis demográfica de proporciones épicas con una población que comenzó a decrecer en 2022, India tiene la ventaja del dividendo demográfico. Estamos hablando de una edad media de 28 años. Eso significa que más de la mitad de los 1.429 millones de indios están en edad de trabajar, producir, consumir y pagar impuestos. China, por su parte, tiene una edad media de 38 años y subiendo como un cohete. Europa, ni hablemos, con una edad media de 43 años. Pero aquí está lo verdaderamente brutal. India añade aproximadamente 15 millones de personas a su fuerza laboral cada año. Cada año. Eso es casi la población entera de los Países Bajos entrando al mercado laboral anualmente. Y no estamos hablando de trabajadores sin cualificación. India produce más de 1,5 millones de ingenieros al año, más que Estados Unidos, Europa y Japón combinados. ¿Te parece exagerado? Pues resulta que los CEOs de Google, Microsoft, Adobe, IBM y prácticamente todas las grandes empresas tecnológicas tienen algo en común. O son indios o tienen equipos enormes de ingenieros indios trabajando para ellos. Y esto nos lleva al segundo arsenal, la tecnología. India es la farmacia del mundo, produciendo el 60% de las vacunas globales y el 40% de los medicamentos genéricos. Durante la pandemia, cuando el mundo entero estaba desesperado por vacunas, India estaba fabricándolas a escala industrial, pero la tecnología india va mucho más allá de las pastillas. El país tiene el tercer ecosistema de startups más grande del mundo, con más de 100 unicornios. Esas empresas valoradas en más de $1,000 millones. Bangalore es prácticamente el Silicon Valley 2.0. Y aquí viene lo que realmente asusta a China y Estados Unidos. India domina la tecnología digital de una forma que ningún otro país emergente ha logrado. Tiene un sistema de identificación biométrica llamado Aadhaar, que cubre a más de 1.300 millones de personas. Es el sistema de identidad digital más grande del mundo y está revolucionando cómo se entregan servicios gubernamentales, cómo funcionan los bancos y cómo se mueve el dinero. India procesó más transacciones digitales en 2022 que Estados Unidos, China y Europa juntos. Sí, habéis leído bien, más que todos ellos combinados. Pero esperad, porque aún hay más. A India lanzó en 2023 un cohete a la Luna que costó $75 millones, menos que el presupuesto de la película Gravity. Y no solo llegó a la Luna, aterrizó en el polo sur lunar, donde nadie había conseguido posarse antes, mientras Estados Unidos gasta cientos de miles de millones en su programa espacial, y China hace lo mismo. India está haciendo exploración espacial con el presupuesto de una película de Hollywood. Es la eficiencia india llevada al espacio exterior. Y ahora vamos al tercer arsenal, la economía. India es ya la quinta economía más grande del mundo, con un PIB de $3.7 billones. Pero aquí está lo importante, está creciendo al 7% anual de forma sostenida. China crece al 5% y está desacelerándose. Estados Unidos al 2% en un buen año. Europa está básicamente estancada. Las proyecciones dicen que para 2030 India será la tercera economía mundial, superando a Alemania y Japón. Para 2050, segunda solo detrás de China. Pero diréis, ¿cómo es posible con toda la pobreza y los problemas de infraestructura que tiene India? Pues resulta que Modi ha implementado reformas que están cambiando el juego.
El impuesto sobre bienes y servicios unificó 17 impuestos diferentes en uno solo, convirtiendo a India en un mercado común por primera vez en su historia. La campaña Make in India está atrayendo manufactureras que huyen de China. Apple está moviendo producción a India. Samsung también. Tesla está negociando instalarse allí, porque resulta que cuando tienes mano de obra joven, educada y barata, eres muy atractivo para las empresas que quieren diversificar fuera de China. Y luego está el ejército, porque no puede ser superpotencia sin músculo militar. India tiene el cuarto ejército más grande del mundo con 1.400.000 soldados en activo y 2 millones en reserva. Tiene armas nucleares, submarinos nucleares, portaaviones y está desarrollando su propio avión de combate de quinta generación. El presupuesto de defensa es de 75.000 millones de dólares anuales y creciendo. No es tanto como China o Estados Unidos, pero es suficiente para ser una potencia regional dominante. Y aquí está lo brillante. India está usando esos tres arsenales de forma sincronizada. La demografía alimenta el sector tecnológico impulsa la economía financia el ejército, y todo junto crea un círculo virtuoso de crecimiento que es muy, muy difícil de detener. Es el tipo de ventaja estructural que no se puede copiar fácilmente. China puede intentar revertir su declive demográfico, pero le llevará décadas. Estados Unidos puede intentar revitalizar su sector manufacturero, pero ha perdido décadas de expertise. India, mientras tanto, está construyendo sobre ventajas que ya tiene. Así que cuando ves el panorama completo, entiendes por qué todos hablan de India como la próxima superpotencia. Tiene la población, tiene la tecnología, tiene el crecimiento económico y tiene la voluntad política para hacer que todo funcione junto. Y lo más aterrador para sus competidores es que apenas está empezando. Y llegamos al final de esta historia con la pregunta que mantiene despiertos a los estrategas en Washington y Beijing. ¿Qué demonios hacemos con India? Porque resulta que India es lo suficientemente grande como para que no puedas ignorarla, lo suficientemente estratégica como para que necesites tenerla de tu lado, pero lo suficientemente independiente como para que nunca sepas de qué lado va a estar realmente. Es el dilema geopolítico perfecto del siglo XXI, y Modi lo está explotando como si fuera un maestro del póker. Para Estados Unidos, India representa tanto la mayor esperanza como la mayor frustración. Por un lado, es la democracia más grande del mundo, un socio natural en valores liberales frente a las autocracias china y rusa. Es el contrapeso perfecto para China en Asia, el país que puede frenar las ambiciones de Beijing en el Indo-Pacífico sin que Estados Unidos tenga que desplegar decenas de miles de soldados adicionales. Por eso Washington ha invertido tanto en la relación. Acuerdos de defensa, transferencia de tecnología, apoyo para que India tenga un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos necesita a India desesperadamente. Pero aquí está el problema. India no está dispuesta a ser el junior partner de nadie. Cuando Estados Unidos le pide que sancione a Rusia, India compra más petróleo ruso. Cuando le piden que se alinee completamente contra China, India negocia con Beijing para reducir tensiones fronterizas. Cuando le sugieren que abandone BRICS, India dobla la apuesta y ayuda a expandir el grupo. Es la pesadilla de cualquier estratega estadounidense que está acostumbrado a que sus aliados hagan lo que se les dice. India no solo no obedece, sino que hace exactamente lo contrario y encima sale beneficiada. Y para China, el dilema es igual de complicado, pero por razones diferentes. China ve a India como un rival inevitable. Comparten una frontera disputada de 3.000 kilómetros. Compiten por influencia en Asia del Sur y el sudeste asiático, y están peleando por ser el líder del sur global. Cada vez que India firma un acuerdo con un país de la región, China lo ve como un punto perdido en el gran juego. Cada vez que India refuerza su presencia militar en el Himalaya o en el Océano Índico, Beijing suda.
porque China sabe que a largo plazo una India fuerte es una amenaza existencial para sus ambiciones de hegemonía regional. Pero al mismo tiempo, China no puede permitirse una confrontación abierta con India. Son ambos miembros de BRICS, cooperan en comercio que supera los 100.000 millones de dólares anuales y comparten intereses en desafiar el orden occidental. Una guerra entre India y China sería catastrófica para ambos y beneficiaría solo a Estados Unidos. Así que Beijing tiene que hacer equilibrios, presionar lo suficiente para que India no se vuelva demasiado asertiva, pero no tanto como para empujarla definitivamente a los brazos de Washington. Es un juego de gallina que ninguno quiere perder, pero ahora viene la parte que nadie quiere admitir en público. India tiene debilidades masivas que podrían descarrilar toda esta historia de superpotencia. Primero, la desigualdad. India tiene más pobres que toda África subsahariana junta. Tiene 1.500 millones de personas sin acceso a saneamiento básico. Tiene ciudades donde la contaminación del aire mata a decenas de miles cada año. Modi puede vender la narrativa del India imparable, pero la realidad en el terreno es que cientos de millones de indios viven en condiciones que serían inaceptables en cualquier país desarrollado. Segundo, la infraestructura. Sí, India está construyendo carreteras y ferrocarriles a velocidad impresionante, pero sigue estando décadas atrás de China. La logística india es un desastre comparado con la eficiencia china. Los puertos indios mueven una fracción del volumen que mueven los puertos chinos. Y sin infraestructura de clase mundial, es muy difícil convertirte en el centro manufacturero global que India aspira a ser. Las empresas que huyen de China están considerando Vietnam, México o incluso Europa del Este antes que India precisamente por esto. Tercero, los conflictos internos. India tiene movimientos separatistas en Kashmir, tensiones religiosas entre hindúes y musulmanes que estallan periódicamente en violencia y desafíos de insurgencia en el noreste. Modi ha logrado mantener estabilidad política con su mayoría parlamentaria aplastante, pero esa estabilidad es más frágil de lo que parece. Cualquier crisis económica seria o cualquier derrota militar contra China podría desestabilizar el país de formas impredecibles. Y cuarto, la dependencia tecnológica. Sí, India tiene ingenieros brillantes y un sector tecnológico impresionante, pero sigue dependiendo de tecnología extranjera para cosas críticas. Los chips semiconductores que necesita para todo, desde teléfonos hasta misiles, los importa. La maquinaria industrial avanzada, importada, incluso gran parte del software que usa el gobierno indio, corre sobre infraestructura de empresas estadounidenses. Lograr la verdadera autonomía estratégica requiere dominar esas tecnologías, y eso llevará décadas. Entonces, ¿puede India realmente convertirse en superpotencia? La respuesta honesta es, depende. Tiene todas las ventajas estructurales que necesitas: población joven, economía en crecimiento, posición geográfica estratégica y liderazgo político con visión, pero también tiene obstáculos masivos que podrían frenar su ascenso. La pregunta no es si India tiene potencial, obviamente lo tiene. La pregunta es si puede ejecutar lo suficientemente bien como para superar sus debilidades antes de que sus ventajas demográficas se evaporen. Y esa incertidumbre es precisamente lo que hace que tanto Estados Unidos como China pierdan el sueño, porque si India lo logra, si realmente se convierte en la tercera superpotencia, el mundo multipolar que todos predicen se convierte en realidad, y en ese mundo nadie tiene hegemonía absoluta. Todos tienen que negociar, y las reglas del juego cambian para siempre. Si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis más sobre el ascenso de India que la mayoría de los políticos occidentales. Así que suscribíos a Pulso Político Noticias y Análisis en Tiempo Real para seguir destapando las verdades que los medios tradicionales ignoran. Y déjame en los comentarios, ¿creéis que India logrará convertirse en superpotencia o sus problemas internos lo impedirán? Quiero leer todas vuestras opiniones porque este debate apenas comienza.